Muy buenas tardes a todos, a todas. Muy buenas tardes, amigos, amigas de la Filmoteca de Retiro. Comenzamos hoy estas sesiones de cine online organizadas por la Junta de Distrito de Retiro del Ayuntamiento de Madrid. Estas sesiones se venían realizando desde principios del 2019. La verdad que con una acogida cada vez mayor por parte del público en las últimas sesiones que veníamos organizando en los espacios culturales de la Junta de Distrito, cada vez teníamos más público hasta que llegó el mes de marzo y por motivo de la crisis sanitaria del COVID-19, pues nos vimos obligados a interrumpir estas sesiones de manera presencial. Y lo cierto es que ya llevábamos unas semanas pensando de qué manera podíamos recuperar cierta actividad cultural a través de estas sesiones de cine y de qué manera la Filmoteca Retiro podía volver a encontrarse con todas aquellas personas amantes del cine que durante todos estos meses, desde el 2019 hasta ahora, nos han venido acompañando durante todas estas sesiones. Y bueno, al final decidimos que transmitir o retransmitir estas sesiones de una manera online podía ser una buena alternativa. A todos nos gustaría, lógicamente, estar en estos momentos en una sala de cine o en un espacio cultural, pudiendo hablar de tú a tú, muy de cerca, pero bueno, las condiciones actuales nos obligan a estar cada uno de nosotros en nuestra casa. Y lo que sí queremos es contribuir, en aportar nuestro pequeño granito de arena con esta actividad a hacernos un poco más llevadera esta situación y que bueno, y que entre todos, pues con ánimo y fuerza podamos salir. Desde luego no me quiero olvidar de todos aquellos que lo están pasando peor, porque han tenido una situación sanitaria complicada, porque hayan perdido algún ser querido. Y también yo creo que para todos es un momento complicado porque, bueno, pues no deja de ser un momento a nivel social de incertidumbre, de hacia dónde nos va a llevar todo esto. Pero yo creo que las tardes de cine nos ayudarán a llevar toda esta situación un poquito mejor. Y además creo que hemos elegido una primera sesión por todo lo alto. La verdad es que comenzar estas sesiones de cine online con La Virgen de Agosto, dirigida por Jonás Trueba, me parece que es empezar con muy buen ánimo, y esta película nos va a volver a traer a poder callejear por esas calles del centro de Madrid que algunos tanto echamos de menos, ¿no? El poder eh, perderse sin ningún tipo de limitación horaria ni de recorrido, etcétera, por esas calles de Madrid que tanto nos ha dado a muchos de nosotros. Y por eso queríamos empezar con esta gran película dirigida por Jonás y protagonizada por Itxaso Arana, que están los dos acompañándonos y a los que voy a dar paso enseguida. Pero antes, como es la primera sesión que iniciamos en Filmoteca Retiro y además puede haber algunas de las personas que nos estén viendo y que no estén del todo familiarizadas con el uso del cine a través de Internet, quería explicarles que nuestra idea, nuestra intención es tratar de reproducir la dinámica de las sesiones que hacemos de manera presencial, trasladarlas a un entorno online. Es decir, nosotros lo que hacemos primero es una introducción, a continuación vemos la película y después el coloquio. Y más o menos se trata de que todos hagamos este proceso de una manera simultánea, segundos arriba, minutos arriba o abajo, pero más o menos de una manera simultánea para que todos podamos disfrutar del hecho cinematográfico en un tiempo muy similar y muy parecido, casi casi como si estuviéramos en una sala de cine a la que ojalá podamos volver muy pronto. Y por eso enseguida os vamos a explicar cómo tenemos que introducirnos para ver la película de hoy. Todas las películas que iremos viendo están alojadas en distintas plataformas de visionado online. Esto, lógicamente, es por una cuestión, entre otras cosas, de derechos audiovisuales. Las películas, como todo el mundo entenderá, no pueden estar colgadas de una manera abierta en Internet, sino que por una cuestión de restricción de usuarios y derechos tienen que estar alojadas en unas plataformas a las que hay que acceder y hay que entrar para poder visionarlas. Lo que sí recuerdo es que todas las sesiones de la Filmoteca Retiro son gratuitas, lógicamente. Es decir, los usuarios no tienen que pagar nada por esos visionados. Y ahora enseguida daremos paso a paso qué es lo que hay que hacer para entrar a ver la película de hoy, La Virgen de Agosto. Pero antes quiero saludar a Jonás Trueba, a Itxaso Arana,
que están acompañándonos aquí. Buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes. Hola, muy bien, encantados de estar aquí. Bueno, la verdad es que es un lujo, siempre es un lujo contar con vosotros, escucharos, compartir un ratito de buen cine con vosotros, pero bueno, en esta ocasión más todavía. La verdad es que yo creo que Jonás y Chassot ya no necesitan grandes presentaciones, yo creo que ya sus carreras les avalan más que suficiente como para que necesiten una gran presentación. En el caso de Jonás, pertenece a una gran saga de cineastas de nuestro país, con personas dedicadas al ámbito de la dirección, producción, guión, etcétera. Y bueno, pues todos le conocemos por películas, pues no solamente por La Virgen de Agosto, que es su última película, pero ahí tenemos pues todas las canciones hablan de mí, La Reconquista, es decir, toda una serie de películas que ya han convertido a Jonás en uno de nuestros grandes cineastas jóvenes. Además, yo creo que Jonás ha sido capaz de hacer algo que muy pocos cineastas dan con ese clic para poder hacer, ¿no? Y es conectar con distintas generaciones. Jonás es un director que conecta muy bien con la gente joven, muy bien con la gente de mediana edad y muy bien con la gente más mayor, ¿no? Y eso yo creo que es algo que bueno, pues habla muy bien de su inteligencia a la hora de escribir los guiones. En este caso es un guión compartido con Itxaso Arana, que tampoco necesita muchas presentaciones, ya la hemos visto en alguna otra película de Jonás, y también la hemos visto en algunas series de televisión, como El Comisario, Vergüenza, Carlos Rey Emperador, y en películas, como decía, como La Reconquista, 17, en fin. Yo creo que los dos, a pesar de su juventud, estamos ante dos personas que ya tienen una carrera más que solvente en el ámbito del cine. Muchísimas gracias por estar aquí, y antes de comenzar a ver la película, pues bueno, me gustaría que nos contarais así, para alguien que no haya visto la película, ¿qué podríamos decirles para animarles que la vean? Bueno, pues nada, ante todo, muchísimas gracias, Luismi, por la invitación, por formar parte de esta sesión tan experimental, ¿no? Que entiendo que es la primera que hacéis así. Y no sé si se me está viendo o escuchando. Se te ve y sí, sí. Vale. Pues no, bueno, que un placer por estar de nuevo contigo, también con Miguel Ángel y con los que organizáis ya desde hace tanto tiempo estas proyecciones en muchas ciudades de España y en concreto en Madrid, siempre, ¿no? Como atendiendo a muchos barrios distintos y zonas de la ciudad. Así que, bueno, no podíamos decir que no a esta nueva experiencia que nos proponéis. Y nada, decir que bueno, a ver, espero que la gente pueda visionar la película de la mejor manera posible en su casa. Es una película que dura 2 horas y un poquito, o sea que tiene su longitud. Es una película en la que siempre nos gusta decir que nos gustaría un poco que la gente pues, se instalara en ella y se dejara estar un poco en ella. La hemos hecho con mucho cariño, es un retrato efectivamente de nuestra ciudad de Madrid cuando todavía en Madrid los veranos pues eran de una manera, ya no sabemos si van a ser, desde luego este verano que viene ahora dentro de poco pues no va a ser así como el que refleja la película, extrañamente es una especie de rebote, ¿no? De la vida, ¿no? De repente que ahora vayamos a ver esta película hoy con unos ojos muy diferentes, seguramente yo mismo si me quedase a verla ya vería otra película, ¿no? Ya no es la misma película que cuando la hicimos o que cuando la estrenamos el verano pasado, ¿no? Ahora es otra cosa. Entonces, bueno, creo que eso también le da una emoción especial, esa fuerza en la que yo siempre he creído, que es la posibilidad del recuerdo, ¿no? De traer a la vida otra vez cosas vividas. O sea, que va a ser una oportunidad también de volver a sentir, espero, ¿no? Para vosotros, los que estáis ahí viéndola, la ciudad, ¿no? Nuestra ciudad, Madrid, en verano, cuando podemos salir a la calle sin mascarilla y abrazarnos y estar juntos y encontrarnos con la gente de una manera que este verano pues no va a ser igual, ¿no? Entonces, bueno, creo que es interesante porque vamos a revivir aquella sensación y al mismo tiempo supongo que nos va a dar mucho que pensar, ¿no? Ver la película así. Yo confío mucho en que esa realidad que retratamos volverá de alguna manera, aunque no sea exactamente igual, volverá de otra manera. Y la película es una invitación en realidad a dejarse vivir, ¿no? A dejarse estar, también a bajar la velocidad, el ritmo, ¿no? de la vida, ¿no? Que siempre es tan loco,
Y entonces hicimos una película que está dividida, veréis, en 15 días de agosto, en los que seguimos a Eva, ¿no? El personaje que interpreta Itxaso. Y básicamente eso, deciros que no es una película muy de argumento, eso es una película de que os dejéis llevar como se deja llevar el personaje, con tranquilidad y para ir descubriendo cómo pues, la ciudad y los otros muchos personajes que van apareciendo y las sensaciones que van apareciendo. Y luego, si volvéis después de verla, pues seguiremos hablando, pero le doy el paso a Itxaso porque, como veis, yo hablo mucho y me enrollo. Bueno, hola a todos, a todas. Nada, lo primero, eso me sumo al deseo de que estéis todos lo mejor posible. Y nada, pensando en que ahora vais a ver la película, pues pienso que el personaje, que Eva, ¿no? Casi hace un confinamiento elegido porque decide quedarse en Madrid, en su propia ciudad. Y es un viaje interior que creo que en realidad ahora estamos todos un poco también en ese mismo viaje y en un estado de percepción también mayor de las pequeñas cosas y creo que puede ser un muy buen momento para sintonizar con la película, ¿no? Por supuesto, también a mí de pensar en la película y en el rodaje me entra una nostalgia brutal de las verbenas madrileñas, de cómo estaba la ciudad de viva. Pero bueno, más allá de nostalgias, creo que es una película que si te dejas entrar y dejar atravesar por ella puede ser bastante agradable y oxigenante. Así que nada, es una película de aventuras sin salir de Madrid. Así como estamos viviendo todos una pequeña película de aventuras sin salir de nuestra propia casa, ¿no? Porque esto está siendo un poco loco, un poco fuerte. Y nada, ojalá después os apetezca seguir charlando con nosotros de esta manera tan extraña y nueva, pero que siempre estamos dispuestos a aprender algo nuevo, así como A las nuevas circunstancias, deprisa y corriendo como podemos. Pero bueno, la verdad es que las nuevas tecnologías nos permiten este tipo de cosas, ¿no? Tener este pequeño huequecito y encontrarnos con vosotros. Vamos a ir dando paso a la película. Acabamos de publicar, debajo de la ventanita donde se está viendo la presentación, acabamos de publicar el enlace de visionado online de la película. Como decía al principio, para aquellos que no estén acostumbrados y como es el primer día, voy a ir explicando paso por paso cómo se entra a la película. Es extraordinariamente sencillo, no hay que hacer prácticamente nada, hay que clicar lógicamente en el link que viene ahí. Y que ya tenéis, se entra a la plataforma de Vimeo. Puede que algunas de las personas que nos estén viendo ya estén dadas de altas en una plataforma porque pues, porque hayan visto ya otros vídeos en esta plataforma o porque la usen de manera habitual. Y entonces estas personas pueden entrar de una manera directa a través de su usuario. Aquellos que no tengan cuenta verán que en el momento en que van al enlace les pide datos de registro. Es muy sencillo, basta con poner el nombre y el email y crear una contraseña y automáticamente ya se va al enlace de visionado directamente. Esta contraseña que se genera además ya serviría para todas aquellas películas que tengamos que también estén en la plataforma de Vimeo On Demand, con lo cual de esta manera ya no haría falta volver a crear una contraseña. Así que yo recomiendo a todo el mundo que genere la contraseña hoy por primera vez, que se la guarde porque ya de esa manera habrán creado cuenta en Vimeo. Como digo, es extraordinariamente sencillo, solamente pide esos 3 datos. A la hora de entrar verán que les sale ya la ventana para poder ver y darle al play en La Virgen de Agosto y además les aparece como un descuento generado de tal manera que no hay que pagar absolutamente nada. La película, para aquellos que no forman parte de la Filmoteca Retiro, que no se han registrado, pues lógicamente en esta plataforma tendría un precio, pero para todos los usuarios de la Filmoteca de Retiro es gratuito, con lo cual todo el mundo que le dé ahí ya tendrá el descuento aplicado automáticamente y no tiene que pagar absolutamente nada. Y lo que sí recibirán además es un email de Vimeo confirmando que se ha entrado a ese visionado de la película. Todos aquellos que por cualquier cuestión no hayan conseguido entrar, tengan algún problema de visionado, cualquier tipo de cuestión, nos pueden escribir al email de filmotecaretiro@gmail.com, que es desde el email desde el que durante todos estos días hemos estado enviando las instrucciones para estas sesiones. Y cualquiera que tenga dudas, problemas, etcétera, para entrar a poder ver la película, por favor que nos escriba y nosotros
inmediatamente iremos respondiendo para todos aquellos que puedan tener algún tipo de problema, pero como digo, es muy sencillo poder entrar en la película. Como bien han dicho Jonás y Itxaso, vamos a tenerles después en el coloquio. Son ahora exactamente las 18:22 horas, la película dura 22 horas, la película dura, con lo cual estaremos comenzando el coloquio, a las 8:27 aproximadamente, nada más terminar la película, entre 8:27, 8:30, ahí estaremos con Jonás y con Itxaso, para comenzar el coloquio. Recuerdo que todo el mundo va a poder hacer preguntas en directo a Jonás y a Itxaso a través del WhatsApp, a través del número de WhatsApp que hemos habilitado, el 722-834396. Después en el coloquio lo recordaré para todos aquellos que lo quieran apuntar. Y también a través de Twitter con el hashtag Filmoteca Retiro, todo el mundo que escriba con este hashtag lanzando alguna pregunta. Nosotros la recogeremos y se la lanzaremos a Itxaso y a Jonás. Queridos Jonás, querida Itxaso, nos vemos en un ratito. Espero que todo el mundo disfrute de la película. Espero que todo el mundo disfrute de ese paseo por Madrid durante estas 15 jornadas que nos propone la película, estas 15 extraordinarias jornadas, y que todo el mundo disfrute de esta maravillosa película hecha con tanto cuidado y con tanta exquisitez como la han hecho Jonás e Itxaso. Muchísimas gracias y nos vemos en un ratito. Gracias. Muy buenas tardes de nuevo. Ya hemos visto esta fantástica película, La Virgen de Agosto. En esta sesión, como decíamos en el inicio, en la presentación, esta sesión de Filmoteca Retiro, organizada por la Junta de Distrito de Retiro del Ayuntamiento de Madrid. Sesión online debido a la situación a la que nos vemos todos obligados, ¿no?, de quedarnos en casa. Y que esperamos que estas sesiones pues, contribuyan a hacernos un poquito más llevadera esta situación. Yo creo que con la película que acabamos de ver, desde luego, todos nos congratulamos con esa ciudad que retrata la película, con ese Madrid tan extraordinariamente bien retratado en la película. Y yo me gustaría empezar un poco por ahí, ¿no? Preguntándoos, aunque bueno, quiero también recordar a todas las personas que nos están viendo que pueden ir lanzándonos ya sus preguntas a través del número de WhatsApp que les hemos facilitado y a través de Twitter con el hashtag Filmoteca Retiro. Y yo iré trasladando esas preguntas tanto a Itxaso como a Jonás para que nos vayan respondiendo y podamos establecer entre todos un coloquio, pues casi como si estuviésemos en el calor de una sala de cine, salvando las distancias, claro. Me gustaría, como os decía, empezar por ahí, ¿no? Preguntándoos acerca de ese retrato de Madrid que me imagino que desde el primer momento cuando escribisteis el guión, pues ya os planteabais una manera, ¿no?, de retratar de Madrid. La verdad es que se aprecian un montón de influencias ahí que ahora nos diréis si son ciertas o no, o si quizá yo me he ido demasiado lejos o no, pero es un poco como traer la Nouvelle Vague a las calles de Madrid, ¿no? Pero pasado con influencias, no sé, yo veía la película y casi podía apreciar casi como influencias del Jarama, de Ferlosio, por ejemplo, o de cineastas como Saura. Es decir, yo creo que condensáis ahí todo un retrato, ¿no?, de lo cotidiano de Madrid y lo condensáis en esta película de una manera extraordinaria, pero también con muchas influencias estilísticas, ¿no? No sé si realmente esas influencias de una manera explícita las trabajasteis a la hora de preparar la película o ya os van de suyo, ¿no?, dentro de vuestro bagaje intelectual y dentro de vuestro bagaje cultural. Silenciado. Ahora. Hola, ¿qué tal? Creo que se me oye, no lo sé. Sí, se te oye. Pues nada, gracias de nuevo a los que estéis ahí. Esto es extraño, pero vamos a intentar eso que ya Luis, ¿no?, de restituir un poco ese calor de sala, ¿no?, cuando estamos en los coloquios. Bueno, no sé, la película ya la he visto, o sea, siempre cuando nos preguntan de las influencias y tal, es un poco como que ni tú mismo ya sabes responder a eso, ¿no? Porque al final yo creo que todas las personas somos lo que hemos vivido, lo que hemos visto, las películas que hemos visto, los libros que hemos leído, las canciones que escuchamos, los amigos que tenemos, o sea, que estamos hechos de todo eso, ¿no?
Y nosotros cuando intentamos hacer las películas, intentamos siempre que aquello que nos inspira, que aquello que nos ayuda, ¿no?, a hacer la película esté en la película también, ¿no? Normalmente es verdad que las referencias o tal se suelen como esconder, ¿no? Y a nosotros nos gusta intentar ponerlas ahí delante, ¿no? En este caso, hombre, hay una referencia para nosotros muy, muy evidente, que era El Rayo Verde, una película de Eric Rohmer, que forma parte de ese grupo de cineastas de la Nouvelle Vague que citabas, ¿no? Pues esta película en concreto, El Rayo Verde, es una película que a mí siempre me ha gustado mucho. Me parece que es, bueno, es una de las películas de Rohmer más libres, ¿no? Siendo además él uno de los cineastas más libres, ¿no?, que ha habido. Y es una película que trata de una mujer que pasa su verano en París. Básicamente está desesperada porque no tiene con quién irse de vacaciones. Entonces, y es como sufre, ¿no?, por ese tema. Y la película también está articulada como en torno a un diario, y yo siempre la he tenido muy en la cabeza, muy presente. Me apetecía dialogar con esa película, y cuando empezamos a especular de hacer La Virgen de Agosto, Itxaso y yo, vimos El Rayo Verde de Rohmer, y de alguna manera yo creo que nos planteábamos como dialogar con esa película de forma directa, haciendo un poco la película a la inversa, ¿no? En El Rayo Verde es esa mujer que no tiene con quién irse de vacaciones, y en nuestro caso planteamos una película de una mujer que está como muy decidida a no irse de vacaciones, ¿no? O a quedarse de vacaciones en su propia ciudad, pero como una decisión muy fuerte, ¿no?, tomada por ella, y que es una decisión como en positivo, ¿vale? O sea, que de alguna manera eso, como que había este referente muy claro, y de alguna manera es un homenaje, pero también es casi una discusión con aquella película, o una vuelta de tuerca, o no sé cómo llamarlo, ¿no? Y luego hay muchas otras cosas pues que nos inspiran y que están ahí, no sabría decir. De hecho, en los títulos de crédito, si alguien ha llegado a ellos y se ha fijado, hay un momento en el que ponemos libros que han inspirado esta película, ¿no? Y puse solo algunos, en realidad, de ellos, ¿no? Desde una guía del cielo, que nos ayudó, digamos, a esa secuencia de Eva en las Perseidas, hasta un ensayo de Josep María Esquirol, que ganó el Premio Nacional de Ensayo, y que habla de esa idea del sentirse viviendo, que es una idea que me gustaba mucho, ¿no?, como de la sencillez de recuperar los gestos cotidianos de la vida. Y para mí esa idea de los gestos cotidianos, de los pequeños gestos del sentirse viviendo, de alguna forma creo que está en La Virgen de Agosto, ¿no? Cuando ella llega a la casa el día 2 de agosto, y ese vaso de agua que se bebe, ese abrir las ventanas. Me estáis aquí diciendo que no me veis, ¿no? Creo que se ha quedado congelada tu imagen. Al igual, a lo mejor lo que podemos hacer es volver a llamarte, porque te escuchamos perfectamente, pero la imagen, o a lo mejor es por la llamada. Si puedes revisar que está recibiendo la llamada a través de vídeo, porque a Itxaso la estamos viendo perfectamente. Vale. Les voy a colgar y llamarme, yo creo. A ver. Estupendo. Mientras recuperamos la señal de Jonás, a mí me gustaría preguntarte, Itxaso, Sí. En este caso escribes la historia junto a Jonás, pero también la protagonizas, y me gustaría preguntarte cómo se afronta la escritura de un guión desde las dos perspectivas, ¿no? De la perspectiva de guionista y de la perspectiva de actriz. Entiendo que es una dualidad que a veces no debe ser del todo fácil, y por otro lado, pues para algunas cosas me imagino que sí facilita a la hora de la interpretación, ¿no? Porque tú has escrito ese personaje, tienes la historia entera en la cabeza, ¿no?, como creadora de esa historia. Bueno, me gustaría que nos contaras pues hasta qué punto eso facilita o dificulta la labor, primero la labor de escritura del guión, pero después la labor de interpretación de tu personaje. Bueno, mira, esta pregunta, que cuando suelen preguntar esto de que si es más fácil o es más difícil, te diré que la experiencia es bastante diferente, ¿no? En el fondo, cuando has formado parte del proceso creativo desde el principio, la historia de alguna forma ya la tienes dentro. Y yo siempre digo que los escritores, o al menos los escritores de guiones, creo que ya te vemos, Jonás, está aquí. Y ya estás aquí con nosotros. Y con nosotros. Los escritores de guiones son también actores de alguna forma, ¿no? Porque
fue como un experimento muy clarificador, estar escribiendo para otros actores y después estar actuando allí con ellos. De alguna manera, en un momento dado del proceso, sentíamos también que yo tenía que ponerme ya en el lugar simplemente de la intérprete, pero en el fondo no llegó a ocurrir eso nunca porque el guión estaba absolutamente vivo. Y incluso en el propio plano, dado que Jonás también rueda planos muy largos, donde se puede escribir, te diría, dentro del plano, no solo verbalmente, sino también con el comportamiento, con la respiración, con el movimiento. Es una forma de rodar que permite seguir escribiendo en directo, ¿no? Entonces fue un gran placer en el fondo poder seguir estando tan viva en la película, que creo que es además algo que tiene toda la filmografía de Jonás, ¿no? Es a mí por lo que más me atrapa su cine. Una pregunta que yo creo que es válida para los dos, ¿no? Desde la perspectiva de director y la perspectiva de actriz. La verdad es que es una característica prácticamente de todas las películas de Jonás, esa espontaneidad de retrato de lo cotidiano, donde muchas veces estamos viendo un retrato de la vida normal, del día a día del que nos podría pasar casi a cualquiera de nosotros si estuviésemos metidos en la piel de esos personajes, ¿no? Esto es, alguien podría pensar, alguien ajeno a lo mejor a cómo se elaboran las películas, podría pensar, bueno, al final pues, puede ser más fácil. Yo creo que es todo lo contrario, es más difícil retratar la normalidad y hacerlo creíble, hacerlo verosímil, porque es muy difícil, ¿no? Tener esa naturalidad interpretando, dirigiendo. Me gustaría que nos contarais cómo se trabaja esto, si requiere de mucho ensayo. Hay muchos profesores de interpretación que dicen que hay que saberse muy bien el papel para llegar a olvidarlo y ser espontáneo, ¿no? Me gustaría que nos contarais si todo esto requiere de un entrenamiento, de una preparación con los actores, hasta tal punto que ya entre ellos se pueda establecer esa espontaneidad, ¿no? Que nos da ese retrato de lo cotidiano que conseguís de manera extraordinaria en esta película. Venga. Es cierto que, como decía antes, ¿no? Que está muy pegado a la vida y que creo que esa es parte de su potencia. Y entonces actoralmente es un reto muchas veces hacer personajes que estén tan pegados a la piel de una, ¿no? O de uno. Pero creo que da la oportunidad, o sea, en realidad me gusta esto que dices de los profesores de interpretación, porque parece a veces que la actuación requiere como de una gran fabricación de los personajes y que parece que se premia más conforme más lejos queda el personaje de ti, como esa capacidad de transformación del actor, ¿no? O de la actriz. Y a mí, sin embargo, me interesa mucho este trabajo porque en el fondo es casi como una investigación más hacia adentro y se hace un trabajo y con el aquí y el ahora, que es un trabajo muy fascinante y muy meticuloso, ¿no? El que hay que hacer en estas películas y que quizá no hay que ser de alguna forma valiente de otra forma, ¿no? Porque te expones mucho con este tipo de interpretación. Pero ya te digo que es como muy gustoso y muy delicado porque se puede trabajar muy en pequeñito. Y en mi caso, por lo menos, para interpretar a Eva, yo me propuse mucho un trabajo casi de transparentarme, de confiar en que el espectador iba a ver aquello que yo casi pensaba, intuía o soñaba haciendo muy poco. O sea, esto sí que fue uno de mis como objetivos y una de las aventuras que me propuse, ¿no? Y no hay nada más hermoso que cuando alguien te dice es que se te ve pensar, se te ve sentir, ¿no? Casi como que se te lee, ¿no? Casi como si estuvieras transparente ante la cámara. Creo que es una de las cosas más hermosas que me han podido decir de esta peli. Sí, bueno, eso que ha dicho, ella lo cuenta mucho mejor, ¿no? Porque además lo vive en carne propia. Esa idea para mí, ¿no? Del transparentarse, ¿no? Que siempre dice Itxaso es muy hermosa, ¿no? Me gusta trabajar con actores que se atreven a eso. Creo que hay que ser valiente, que no todos los actores, que hay actores maravillosos que, digamos, están en otra, ¿no? Que aspiran, digamos, a otro tipo quizá de películas, y las películas que hacemos nosotros, pues es verdad que están como muy acotadas a ese gesto cotidiano, a ese mundo, ¿no? Que intentaba decir antes de que se me pasase, ¿no? También de los pequeños gestos, de lo cotidiano.
Yo siempre digo esto, que es como una frase que en realidad le robamos muchos cineastas a Renoir, a Jean Renoir, porque es una frase que contiene como toda una manera de entender el cine, ¿no? Esta cosa que decía Renoir de que él siempre prefería a los actores que interpretan el personaje que al personaje mismo, ¿no? Seguramente porque muchos cineastas pensamos que es más interesante lo que te trae el actor como persona, que lo que tú has podido imaginar en tu casa una tarde escribiendo negro sobre blanco, ¿no? Y a mí eso me parece que es evidente que es así, ¿no? Que siempre es más interesante como esa persona que llega, que es un actor o un amigo, ¿no? y que de alguna manera accede, ¿no? A ponerse delante de la cámara y transparentarse, ¿no? Y poner cosas de sí mismo, ¿no? Y ser generoso, ¿no? No tener miedo con eso. Pero es verdad que se establece un pacto con todos ellos, ¿no? Muy fuerte, que yo diría que es un pacto primero casi como de amistad o de por lo menos de gran confianza, ¿no? en la película y de la película hacia ellos también, ¿no? Porque yo creo que al final yo soy el primero que cuando elijo a los actores siempre pienso que ahí está mi gran decisión y es de lo que más orgulloso me suelo sentir, o es una de las cosas de las que me hacen sentir más orgulloso en mis películas, son las personas que salen en ellas, ¿no? Que casi todos son, pues, forman parte de mi vida y son mis amigos o han empezado a serlo a partir de cada una de esas películas. Y digo siempre que es mi herramienta principal, ¿no? Es como con lo que pinto, ¿no? Y a la vez es una cosa que se me va de las manos porque son ellos mismos. Bueno, es una cosa muy loca y muy bonita y no hay una metodología de trabajo. Es más bien eso, como un ejercicio de confianza y de mucha conversación, de hablar y de intentar encontrar como la manera mejor, ¿no? De generar un espacio de confianza. También por eso filmamos como filmamos, con un tipo de planos que suelen ser generosos, amplios, para que los actores puedan estar en ellos a gusto, ¿no? En la medida de lo posible. Bueno, las primeras preguntas que os lanzo, os transmito directamente según nos van a ir llegando. La primera de ellas, os leo tal cual, es: ¿cuál es el misterio de sus zapatos de invierno en el tórrido verano madrileño? Para mí es imposible no ir en sandalias. Y la misma persona nos pregunta: me encanta el viaducto, sale en otra película de Jonás. ¿Qué significa para ti, Jonás, el viaducto? Bueno, muchas gracias por las dos preguntas a la persona que las haya hecho. No me has dicho su nombre, pero bueno, esta pregunta en concreto de los zapatos nos la han hecho muchas veces en muchos coloquios. Es muy bonito porque es una decisión de Laura Renau, que es la figurinista de la película, la que ha hecho el vestuario desde mi primera película hasta esta. Siempre cuento con ella y es una de mis colaboradoras más fundamentales, porque con Laura siento que construyo los personajes a través del vestuario. Y siempre me propone decisiones que incluso a mí de primeras a veces me saltan, o digo, ay Dios mío, vamos a hacer esto, ¿no? O va a poner, o vas a llevar esta camiseta o lo otro, y tenemos ahí como grandes discusiones y siento que construye mucho la película con Laura, siempre, ¿no? Y en este caso ella tuvo clarísimo, casi desde de las primeras cosas que me propuso, es que el personaje de Eva, que iba a cambiarse mucho de ropa a lo largo de la película porque teníamos una secuenciación de 15 días, ¿no? De ficción, quería decir que seguramente el personaje iba a tener por lo menos 15 cambios, ¿no? De ropa, pero sin embargo me propuso que los zapatos siempre fueran los mismos, ¿no? Y que además fueran unos zapatos nada veraniegos, que era una manera también de contar algo del personaje que es importante, que es como alguien que no está preparado para ese verano, o sea, como que no lo ha previsto, ¿no? Que hay algo de provisionalidad, que hay algo no calculado, ¿no? O sea, que no es como alguien que llega a una residencia de verano, ¿no? A una casa junto, yo que sé, en la playa, y entonces tiene todo listo y se pone las sandalias lo primero. Y además que conserva ese aspecto urbano, ¿no? No sé, Laura lo explicaría mejor, ¿no? Pero es verdad que además es una elección de tipo de botín, ¿no? Como muy rockero, nada veraniego. Yo creo que eso le da mucha personalidad al personaje, llama mucho la atención. Creo que es bonito y además creo que Itxaso eso pues también le hace caminar ya de una manera. O sea, yo creo que a ella como actriz seguramente es como si yo decido en determinada secuencia pues que fume, o que cuando a veces les damos atributos a los actores o acciones o accesorios determinados, es una manera también de dirigir la película, ¿no? Y en este caso creo que esa decisión de los zapatos es bastante particular, pero vamos, digamos la apuesta primera me la lanzó Laura Renau. Respecto a lo otro, ¿no? Que me preguntaba del viaducto,
Bueno, decir que yo creo que como todos los que vivimos en Madrid, pues el viaducto es un lugar como muy, muy especial, muy simbólico. Eh, He pasado muchas veces cerca de él, ¿no? Porque vivo cerca del viaducto, vivo en este entorno. Nací no muy lejos de ese viaducto y, bueno, me gusta pasarlo mucho, tanto por arriba como por abajo, por los lados. O sea, es un territorio también en el que me gusta moverme habitualmente. Eh, Uno de los lugares a los que más acudo, digamos, que es como un bar de un amigo que está muy cerca del viaducto. Es decir, que mucha parte de mi pequeña vida cotidiana gira en torno al viaducto. Entonces acabo incluyéndolo en las películas porque es verdaderamente no tanto porque sea un icono de Madrid, porque yo creo que cuando lo hemos visto, por ejemplo, en Los amantes pasajeros de Almodóvar o en otras películas más recientes o antiguas, creo que se escoge porque es emblemático de alguna manera. Y yo creo que no lo escojo tanto porque es emblemático, sino porque para mí forma parte de mi paisaje cotidiano y a la vez obviamente soy consciente de que está lleno de resonancias, pero para mí es porque en torno al viaducto sabemos, ¿no?, los madrileños, que en principio ahí se estableció la ciudad, ¿no? Lo que dicen, digamos, por lo menos las investigaciones históricas es que más o menos Madrid nació ahí, ¿no? Y era esa idea de los dos Madrid se cortaban en lo que es la calle Segovia, ¿no? Y dividía la ciudad como en dos ciudades, ¿no? En los primeros asentamientos. Y bueno, me parece que hay una mística ahí, ¿no?, alrededor del viaducto. Y siempre acabo volviendo a él y volviendo a filmarlo. Lo he filmado desde mi primera película. Prácticamente ha aparecido de una manera u otra en casi todas desde diferentes ángulos, un poco por casualidad. Y eso, no sé si con esto respondo. Sí, sí. Y yo creo que sí. Bueno, damos las gracias a Ana, que como bien habías dicho, no te había comentado el nombre. Bueno, decir también que es curioso que fue difícil este rodaje en el viaducto, sobre todo la escena en la que ella pasa por debajo de la mampara del viaducto, de la dichosa mampara. Fue una complejidad, digamos, conseguir además ese permiso para rodar y sin embargo para Itxaso y para mí era muy importante, ¿no? Me acuerdo un día que estábamos escribiendo el guión y se nos ocurrió eso porque fuimos allí al viaducto y pensamos que quizás ella podía pasar por debajo de esa mampara y fue a raíz de esa idea que surge esa escena que es tan importante en la película, ¿no? Digamos, del encuentro con Agos, ¿no? O sea que realmente en este caso el viaducto ha tenido más importancia que nunca en ninguna de mis anteriores películas. Y no sé si volveremos a encontrarle como un lugar o una importancia tan fuerte en ninguna otra, ¿no? Uh-huh. Bueno, nos siguen llegando alguna pregunta más. En este caso es Miguel, que nos pregunta: el personaje de Vito Sanz vertebra muy bien la historia en el último tramo de la película. ¿No habéis querido introducirlo antes? Decisión que se ve muy meditada. ¿Por qué? Ya se puede, como guionista, completar. Como guionista. Estoy de acuerdo, o sea, cuando creo que la aparición de Vito Sanz, por lo menos a mí cuando veo la película me hace respirar de alguna forma, porque es un actor que creo que tiene una capacidad de sobrepasar cualquier ficción por su propia personalidad. O sea, es un tipo que es imposible acotarlo, que siempre tiene genialidades, incluso a veces torpezas o accidentes que hacen que las cosas sean mejores de las que te habías imaginado, ¿no? Y siempre es un tipo que trabajar con él siempre es asombroso y estimulante y te hace estar al otro lado con él actuando. He actuado con él también en otras series, he tenido esa suerte y es muy divertido. Entonces, yo siempre que lo veo en pantalla me da vida, o sea, creo que tiene una capacidad de vida que pocos tienen, ¿no? La película, si os fijáis, está casi, bueno, aparte de esta estructura de los días, está casi organizada casi en 3 actos, diría, entre otras cosas, pero que también que tienen que ver con los encuentros con Luis, con el primer chico, que es como un amigo del pasado, con Joe, que es como un nuevo amigo que se hace, y con Vito, ¿no? Después es cierto que conforme íbamos escribiendo empezaron a aparecer también muchos personajes femeninos que rompieron esos primeros 3 actos, pero sí, ahora, haciendo memoria ahora, ¿no, Jonás? Recuerdo que de alguna forma organizamos un poco así los días. Y entonces este encuentro sí que tiene que ver eso con una especie de tercer acto y para nosotros era muy importante que apareciera en un momento donde el personaje de alguna manera ya ha pasado por la escena del río, esa especie de bautismo que hace como casi que ya se libera, ¿no? Que eso que sí parte la película en 2
toda la escena del río, que antes nombrabas lo del jarama. Y era importante que se encontrara con este personaje en un momento donde el personaje estaba realmente preparado para poder también ella tirar de una relación, ¿no? Y decidir algunas cosas, porque si os fijáis, es el único personaje que le hace a ella realmente como atreverse a hacer cosas más inesperadas y un poco más locas, y creo que abre un poco el comportamiento, ¿no? de Eva. Entonces, bueno, entre muchas otras cosas, creo que tenía que ver con eso, ¿no? Estupendo. Creo que no estamos oyendo a Jonás, que nos está diciendo... Sí, perdón, que es que ahora se me olvida activar el micrófono. Lo hago cuando... No, que decía que hay una cosa también interesante para mí en la película, o que desde luego me gusta hacer, ya creo que está en otras de las películas que hemos hecho, que es esta idea de construir las películas con personajes que van y vienen, con personajes que aparecen y desaparecen. Más allá de que puedas tener un personaje protagonista que está todo el rato, en este caso es muy claro, y la apuesta está como en el personaje de Eva, pero es verdad que hay muchos personajes en la película que van apareciendo, que son muy importantes de repente en un día determinado de ella, y que a lo mejor no vuelven a aparecer ningún otro día, ¿no? Algunos los va incorporando al paso de los días, ¿no? Y se van casi sumando y se va haciendo un pequeño grupo, pero de repente desaparecen, ¿no? O sea, es el caso de Luis, que es muy importante en el día 3 y 4, para entendernos, y que reaparece de repente fugazmente en el 11, creo. El personaje de Joe de repente es muy importante en el día 5, 6, 7, no me acuerdo muy bien, ¿no? Pero me gusta esa idea, ¿no? O la amiga, ¿no? Que aparece Sofía, ¿no? Al principio también. Sé que es arriesgado porque generalmente parece que las películas, cuando entra alguien, tiene que como, yo qué sé, ¿no? Ir generando un desarrollo, cada personaje secundario y todo eso. Y a mí me gusta mucho que se parezca más a la vida, ¿no? Y sobre todo a la vida en verano, que muchas veces tienes como amigos de verano que tienen mucha importancia muchos días, los ves muy intensamente unos días y de repente dejas de verlos, ¿no? Entonces me apetecía eso, aún arriesgándonos, y en concreto que el personaje de Agos entre tan tarde es arriesgado, porque entra ya casi a la hora y media de película, creo, ¿no? Casi cuando debería estar acabando la película, vuelve a empezar la película, ¿no? Entonces, obviamente, eso es una propuesta que le haces a un espectador que tiene que estar muy a favor de la película. A mí eso me interesa. En caso nos llega una pregunta de Juan, que nos habla un poco de lo que estabas tú hablando precisamente, Jonás, ahora de ese retrato del verano, porque él nos pregunta acerca del calor. Nos pregunta que viendo la película, el calor parece como un personaje más de la película, y cómo os planteasteis el retrato del propio ambiente de la película a través de esa luz, de esa fotografía, de los colores de la película, que retratáis tan extraordinariamente bien. Y nos pregunta, pues eso, ¿cómo os planteasteis todo ese retrato ambiental en el que el calor y la luz del verano se palpa como si fuera un personaje más y traspasa la pantalla? ¿Empezar tú? Dale. Bueno, nada, eso, intento ser breve. Sí, es como otro de los grandes temas, ¿no? Era como el retrato de la ciudad y el retrato de la sensación de la ciudad en esos días, ¿no? Y evidentemente el calor era importante. Quizá más que el calor, la sensación de la luz y la sensación del sonido. Creo que eran dos cosas que para mí eran muy importantes de antemano, y que hablé mucho con Santiago Racaj, que es mi director de fotografía también de siempre, de todas mis películas, y con Amanda Villavieja, que hace el sonido, que es la primera vez que trabajaba con ella. Y ha sido una experiencia extraordinaria, es una gran sonidista, que tenía un reto muy, muy particular, ¿no? al registrar el sonido de esta peli, ¿no? Entonces, bueno, el tema del calor, sin más, o sea, yo creo que era como, de hecho, una cosa que me gustaba, que luego está menos en la película, es como que el personaje de Eva no sufriera tanto el calor. O sea, que el calor estuviera más en los demás y menos en ella. También por eso lo de las botas, ¿no? Pero incluso creo recordar que escribimos escenas que luego no quedaron así, de donde la gente le insistía mucho en qué calor hace, y como si ella no lo notase, ¿no? Pero bueno, obviamente está ahí, está presente porque estaba ahí en la realidad, ¿no? O sea, de esos días. Y básicamente eso, diría que a la hora de intentar capturar ese ambiente, hemos intentado ser, como siempre, muy respetuosos con la luz, con las horas de luz en las que filmamos. Con Santi también hablábamos de que nos interesaba mucho era un reto, ¿no? Porque es filmar en horas con luces duras. Las luces del verano
suelen ser luces, ya lo sabemos, ¿no? Que el sol está muy presente, está muy encima durante todo el día, tiene más presencia, ¿no? Y además suele dar una luz que evitamos mucho en el cine, porque se queda mucho tiempo arriba y genera una especie de luz, pues casi que aplana todo, ¿no? Y que genera además muchas sombras. Es complicado rodar en muchas horas del día en esos días de verano, ¿no? Durante muchas de esas horas es complicado. Entonces, bueno, con Santi hablamos mucho de esto, intentamos elegir, yo esto siempre lo hago con él, es como elegir bien las horas de luz, pensando mucho en las sensaciones que queremos transmitir en cada momento. Por ejemplo, cuando ella llega a la casa al principio y abre las cortinas y le está dando una luz como muy de... que le, digamos, le llega como a toda la cara, ¿no? A todo el rostro, a todo el cuerpo. Bueno, eso es muy bonito, pero es difícil porque de repente tienes mucha intensidad de luz, ¿no? Sobre el personaje, casi hasta que casi le quema. De hecho, casi en ese plano, la piel de Ichaso casi podríamos decir que está llegando a quemar, ¿no? De la cantidad de luz que está recibiendo, llegando a quemar lo que, digamos, el negativo, ¿no? La película. Y así muchas otras escenas que nos gustaba tener esa luz fuerte, ¿no? Como cuando salen del museo al principio también y recorren la Plaza Colón y está ahí el sol como pegando a plomo, y además se hace una referencia a eso. Y también como mezclando el sol y la sombra, que es una cosa muy típica del verano, ¿no? Como pasas, como muchas veces te refugias en la sombra. En esa escena, por ejemplo, es muy claro, ¿no? Que ellos están hablando como pertrechados, ¿no? Bajo una pérgola y salen al sol, ¿no? Y lo que eso supone. Y se van a una terraza, ¿no? Con toldos y con estos aspersores de agua. Eso me hace mucha gracia, me parece que es importante, está al principio de la película porque ayuda a contar ese tipo de sensaciones o de comportamientos tan veraniegos, ¿no? Los personajes seguramente nunca se sentarían en esa terraza, normalmente de Colón, porque les parecería muy cara lo que les van a cobrar, pero hace tanto calor que ven que hay una posibilidad ahí de una terraza, una sombra y una tal, que se van a sentar y estarán dispuestos a pagar lo que les paga. Es importante eso, y para mí era muy importante, por ejemplo, lo de los chorritos de agua, puntuando la conversación, siendo la primera secuencia de diálogo de la película en exterior. Cuento como anécdota, pues cosas que pensamos y que construimos la película, a veces las sensaciones con esos detalles de los espacios, de las luces. Como os podéis imaginar, pues complica el sonido y la toma de diálogo el tener todo el rato unos aspersorcillos ahí, ¿no? Con los personajes, pero merece la pena porque están ayudando a construir una sensación, ¿no? Y así podría poner ejemplos pues, en muchas otras secuencias, ¿no? Sí, yo quería el calor. En el fondo, el calor determina también el guión entero porque tiene que ver, determina absolutamente el comportamiento que tenemos los madrileños o los que nos quedamos en Madrid en verano, ¿no? Durante el día prácticamente la calle está impracticable y en cambio por la noche con ese frescor es como que vuelve, parece como la alegría de vivir, ¿no? Y las ganas de juntarse. Entonces, en el fondo, y es que ya no es un personaje más, de alguna manera es que está marcando el tempo, el ritmo y el comportamiento y por lo tanto el guión de principio a fin, ¿no? Tiene absolutamente que ver con esas ganas de ella que tiene como de llegar como a una especie de frescor, de apertura, de oxigenación. En el fondo hay muchísimas secuencias de noche, ¿no? Que no es tan habitual. Nos llegan más preguntas, en este caso de Carolina, que nos pregunta, cuando empezasteis a escribir, ¿Joe podría haber tenido algo con la protagonista o teníais claro que iban a ser amigos? Contesta tú, ¿no, Ichaso? Pues yo creo que la escritura fue bastante atípica y creo que tomamos tanto en la escritura como en el rodaje una posición y una actitud, creo que no es la más habitual, que no tendía, o sea, tratábamos de evitar como cerrar, codificar, ir a lo evidente, tenerlo claro desde antes, sino que también íbamos como entrando en el personaje y comprendiendo qué es lo que queríamos contar y aclarándonos conforme escribíamos, ¿no? Es curiosa la pregunta porque evidentemente yo creo que despierta en ella una posibilidad y creo que es bonito, que es un personaje como tan virginal, tan bondadoso y que parece además que está como callado y casi que parece que no tuviera deseos propios o está tratando de encontrar cuáles son sus deseos, que de repente este galés
juguetón y como tan vacilón y tal, de pronto como le parece que le despierta también su feminidad, su sensualidad, y es un personaje más bien que sirve como sí, como acelerador, yo creo, de las ganas de vivir de Eva, pero realmente no llega a buen puerto. Y es curioso porque en las primeras versiones de guión llegaba a haber alguna secuencia donde sí que parecía que incluso se besaban o llegaban como a otro lugar y finalmente Es curioso que la espectadora lo haya notado. Estas cosas se notan. Es bonito cuando hay cosas que has desechado, pero en el fondo están subterráneamente en la película y la alimentan, ¿no? No sé. Y eso es como es bonito eso, ¿no? Hablamos también de un montón de decisiones que hablas en el guión y tal, y que efectivamente dejas fuera, pero siguen estando ahí soterradamente, y seguramente por eso Carolina lo ha sentido, ¿no? O sea, se lo ha preguntado, ¿no? Porque efectivamente está ahí, o sea, es algo que está ahí. Y de hecho, no solo en versiones de guión, sino casi todavía en rodaje, porque era una película que se seguía escribiendo mucho en el mismo rodaje, ¿no? Y todavía en rodaje teníamos la duda, ¿no? Y estuvimos muy a punto de llegar a filmar una secuencia donde se podía ver que iban más allá esos dos personajes, ¿no? Pero yo creo que luego la película, yo mismo siempre tengo un último punto de escritura con la película, que es el montaje, donde terminas de encontrar la película y de construirla, ¿no? Y me iba dando cuenta que incluso corté algunas pequeñas cosas y que tanto con Luis como tanto con Joe hay unos pequeños cortes que hacen todavía más elíptico, quizá más extraño, esos finalmente cómo quedan esas relaciones con ellos, ¿no? O sea, como que al final cortas, la película está cortada muchas veces por elipsis, ¿no? Pum, pasas a otro día y tienes que terminar de imaginar cómo realmente terminó ese día. Nunca la vemos llegando a casa por la noche a acostarse, si te fijas, ¿no? Lo pienso ahora. Nunca quizás lo vemos, pero es verdad que no se ve esa escena nunca, ¿no? Siempre pasamos y dejamos que sea el espectador el que un poco complete la sensación. Y de hecho, cuando se despierta ese día después de Joe, abre las ventanas y se ve la cama. Y yo creo que hay algo ahí que sí que está ahí, ¿no? Subliminalmente sugerido, ¿no? Podría casi aparecer él ahí, y sin embargo no aparece, ¿no? Y entonces con eso terminas de completar. Y es una de las cosas bonitas que tiene el cine, ¿no? Cuando trabajas el montaje, particularmente, son este tipo de decisiones. Tenemos otra pregunta, en este caso de Miguel Ángel, que nos pregunta, más allá de la película, nos dice, bueno, todos los escritores y guionistas entrevistados en estas últimas semanas manifiestan que para ellos no significa un gran cambio por el estado natural del creador en el confinamiento. O sea, más nos viene a preguntar cómo estáis viviendo vosotros, ¿no? este encierro. Supongo que como muchos creadores, pues aprovechando a crear nuevas historias, a tratar de plantear nuevos proyectos, pero bueno, yo creo que la pregunta va un poco por ahí, ¿no? ¿Cómo vosotros como creadores, como escritores de guiones de cine, cómo estáis viviendo estos momentos? Chaso. Es que se está tratando de sacar tantas conclusiones tan rápidamente de lo que está siendo esto, ¿no? El otro día escuchábamos una entrevista a un amigo escritor, Andrés Trapiello, que es un maravilloso escritor de diarios, y decía que decían, hay una proliferación brutal de escritura ahora, todo el mundo es escritor, todo el mundo escribe diarios, y Andrés muy inteligentemente dijo, bueno, en el fondo la gente ahora está escribiendo diarios porque lo que quiere es con ese diario retratar que va a ser un momento finito y que esto va a terminar. De alguna manera va a quedar como un testimonio de algo que ocurrió, pero quieren, por favor, dejar de escribir ese diario, ¿no? Porque eso significaría que ha acabado el confinamiento. Me hizo gracia la reflexión. Yo sin saber, creo que entenderemos lo que esto ha cambiado y cambiará nuestras vidas más adelante, pero reconozco que yo estoy bastante hecha para el confinamiento. Yo en concreto no sé, y que sí que es verdad que ayuda a centrarse, que también pues, he recibido noticias tristes de amigos incluso que han fallecido y cosas duras y que no me quiero imaginar la gente que está trabajando todos los días cómo está viviendo esto. Dentro de todo me siento muy privilegiada y he podido empezar un proyecto nuevo y leer y ver películas y es un estado en parte bastante ideal, la verdad.
en parte, si logras abstraerte de todo el dolor que hay afuera, ¿no? ¿Cómo lo has vivido tú, Jonás? Bueno, o sea, por una parte también, ¿no? Ha habido estos amigos, ¿no? Muy queridos que han fallecido, o sea, que hemos tenido momentos bastante duros, que siguen siéndolo, ¿no? En esta época. Y que también eso, a mí particularmente, yo creo que todavía me ha dejado me tiene un poco en shock, ¿no? O sea, que me ha dejado ahí. Pero es verdad que yo creo que lo que vienen a decir tantos creadores y escritores y tal acerca de... Es cierto, ¿no? Es decir, los creadores estamos acostumbrados normalmente en los procesos de creación más intensos nos suelen obligar a estar como muy metidos en casa, ¿no? Trabajando mucho desde casa y estamos acostumbrados a eso. Supongo que los escritores en particular son más dados a eso. Yo reconozco que tengo ahí un poco una ambivalencia o una esquizofrenia, quizá diría, porque creo que soy una persona que por un lado me gusta mucho estar en casa y estar solo y he podido pasar muchos tiempos en casa solo y me gustan y creo que los sé disfrutar y los puedo disfrutar y los necesito, pero al mismo tiempo soy una persona social y creo que como creador me alimento mucho también de esa cuestión social. Es decir, que para mí mis amigos son, lo he dicho antes al principio, son básicamente mi mejor y mayor fuente de inspiración para todo. Pues son los amigos y son las 4 calles y los 4 bares a los que suelo ir. Y Madrid, creo que es evidente, ¿no? Que mis películas salen de ahí. Y entonces, por ejemplo, a mí no me inspira yo ni se me ha pasado remotamente por la cabeza, por ejemplo, hacer una película sobre el confinamiento, como otros compañeros cineastas que lo han llegado a hacer, incluso muy bien. A mí eso no, a priori no me inspira. Sí que he aprovechado para escribir otras películas y más bien casi para escribir películas en las que me imagino mucho como el afuera también y los paseos y todo eso otra vez, como porque confío en que volverán y que los podremos volver a retratar, ¿no? Así que bueno, lo he vivido con esta mezcla de sensaciones y lo sigo viviendo, ¿no? Con sensaciones muy contradictorias. Bueno, ya tenemos que ir terminando porque el tiempo se nos echa encima, aunque la verdad es que es un gusto estar hablando con vosotros. Podríamos estar horas y horas. Entonces, bueno, vamos a ir lanzando ya las últimas preguntas. Nos acaba también de llegar una, por ejemplo, que creo además que repite pregunta, porque es Ana, que ya nos preguntó, de hecho fue la primera, y nos dice, ¿hay algo de Emerson en la película, además de la mención al inicio, la lectura del libro, algo de su filosofía? Sí, bueno, es difícil decir eso, ¿no? Y no sonar un poco así, no sé si pretencioso o lo que sea, pero es cierto que Emerson es no lo he citado al principio, ¿no? Pero es probablemente la fuente de inspiración más importante para mí en esta película, ¿no? En cierta manera, las ciertas lecturas de Emerson que yo venía haciendo ya desde tiempo atrás. Es un filósofo norteamericano que muchas veces ni siquiera se llega a considerar un filósofo, ¿no? Así el mundo más estricto de la filosofía no lo considera así, porque era un tipo que escribía muy bien, que escribía desde una especie de oralidad. Sin embargo, a mí me resulta muy inspirador y siempre he pensado que Eva es un personaje emersoniano y lo hemos hablado mucho, Itxaso y yo esto, ¿no? Yo siempre lo hemos planteado así y por eso también al principio de la película se le cita y está el libro, es lo que os decía al principio, ¿no? De que nos gusta poner las fuentes, lo que nos inspira, lo que nos ayuda a construir la película, nos gusta que esté también en la película, que esté ahí y que pueda haber un espectador, no sé si Ana conoce a Emerson o no, que de repente se pregunte por él y a lo mejor a raíz de ver esta película tenga curiosidad por ir a leer los ensayos de Emerson, por ejemplo, ¿no? Nada me gustaría más que eso, ¿no? O sea, que las películas para mí siempre las hago desde ahí, ¿no? De compartir, intentar meter en ellas todas las cosas que me gustan, las cosas que estoy leyendo, cosas que oigo, cosas que me cuentan, cosas que veo, bares, lugares, calles, espacios que me gustan. O sea, las películas las construimos así. Y en este caso Emerson está en la peli porque Emerson estaba en nuestra vida. Y particularmente en mi vida, pues sí, o sea, la lectura de sus ensayos me gustó mucho, me impactó mucho y también los diarios. Y bueno, hay algo sí de la filosofía, si lo intentara resumir es un poco complicado porque también es un filósofo a veces
muy claro y a veces muy poco claro. Y creo que, como muchos filósofos, se puede interpretar de maneras incluso a veces contradictorias, ¿no? Mi interpretación de Emerson es la de un tipo que aboga por una especie de nuevo mundo, ¿no? De renacer a partir de lo cotidiano, ¿no? También Esto, claro, es muy americano, porque los americanos tienen esa cosa siempre, que es un país joven, que parece que siempre está naciendo, que siempre se está haciendo, ¿no? No tiene este peso viejo de lo europeo. Entonces él construye desde ahí, pero habla mucho de la identidad, ¿no? De construir la identidad desde cero, intentando ser como verdaderamente original. Y esto es un poco complejo para mí y también es algo que me late o que me da vueltas muchas veces en la cabeza, y no me quiero enrollar ahora con mis líos de Emerson porque podría ser infinito, pero digamos que lo bonito que tiene para mí él es cuando habla de la posibilidad, digamos, de ser uno mismo, ¿no? De cómo se llega a ser uno mismo, que es la pregunta que se hace Eva en el río, cómo se llega a ser una persona de verdad completa, y es una búsqueda que en realidad está en todos los filósofos, ¿no? Ese cómo se llega a ser uno mismo, porque demasiadas veces yo creo que hablamos a partir de otros, no hablamos por nosotros mismos y no nos comportamos por nosotros mismos, sino que nos comportamos como hemos visto comportarse a otros, a nuestros familiares o a personajes en las películas, en la televisión, y hablamos un poco de boquilla, de cosas que hemos oído a otros y tal, y no son verdaderamente nuestros gestos ni nuestras frases los que están ahí. Y es muy difícil ser verdaderamente uno mismo. Más que algo original, hablaría más bien de esto, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí un poco me llega casi a obsesionar, y creo que algo de eso tiene el personaje de Eva. Aunque no lo diga ella así en la película, creo que cuando se hace esa pregunta en el río, o creo que en su decisión de haber abandonado un poco todo lo que tenía detrás y de quedarse en su ciudad, en Madrid, es un intento de ser ella misma más que nunca. En ese sentido, creo que la película sí es un intento es una película emersoniana. Bueno, pues Jonás, Itxaso, yo quiero daros las gracias de verdad. Espero además poder daros un abrazo en persona cuando ya nos podamos ver. Pero de verdad quiero agradeceros mucho que nos hayáis querido acompañar en esta primera experiencia de las sesiones de Filmoteca Retiro online, porque bueno, ha sido un gustazo, como siempre, hablar con vosotros. La verdad es que sois dos personas que da gusto hablar de cine con vosotros. Y bueno, para esta primera sesión queríamos preparar algo especial, y yo creo que nada mejor que vosotros con bueno, la película que habéis hecho, como La Virgen de Agosto. Y nos habéis brindado una tarde extraordinaria de cine, de cultura, y que bueno, yo creo que de verdad lo hemos disfrutado y os agradezco muchísimo. Y bueno, pues la semana que viene emplazo a todo el mundo a que sigamos aquí conectados para ver la película Mudar la piel. Y además contaremos con su directora, con Ana Schulz, y con su protagonista, Juan Gutiérrez. Y en estas sesiones de Filmoteca Retiro, organizadas por la Junta de Distrito del Ayuntamiento de Madrid, que, bueno, como decíamos en el inicio, tienen esa motivación de continuar con esas sesiones de cine presenciales que se iniciaron allá por 2019. Y bueno, quiero dar las gracias también en esta primera sesión a toda la gente, ¿no? que está haciendo posible estas sesiones, porque bueno, de alguna manera yo como moderador aquí soy la cara visible, pero todo esto no sería posible si no es gracias a todo el personal de la Junta de Distrito, del personal de Cultura, de Participación Ciudadana, de Coordinación, que al final son los que están impulsando esta iniciativa y los que la están haciendo posible. Y gracias también a todo el equipo técnico. Ahora mismo en directo pues tenemos un grupo numeroso de personas trabajando, siguiendo la retransmisión y haciendo que técnicamente todo sea posible, ¿no? Y por supuesto a vosotros dos, a Jonás, que le hemos tenido varios días generando los links para que la gente pudiera ver la película, para que todo estuviera a punto. Así que muchísimas gracias a todos. Esperamos que todos los asistentes hayan disfrutado de esta sesión como nosotros preveíamos y queríamos que fuese, y bueno, esperamos que esto siga así. Y muchísimas gracias, ya os digo, con la promesa de que nos podamos ver pronto y con un abrazo en persona, más allá de los abrazos virtuales. Muchas gracias a todos y os esperamos la semana que viene.